también estamos en contra de lo que han hecho el PSOE y el PP. El PSOE en los 80 tuvo un grupo de intelectuales y de gente de la cultura que le arropaba hasta que después con las subvenciones, eso no ha sido nada más que una forma de comprar a la gente de la cultura. Eso tampoco puede ser. ¿Y qué decir del PP? ¿No? Que para el PP la cultura no es que sea una prioridad, sino que simplemente no le interesa. Una cultura que no sea rentable. En un país donde no hay una industria cultural propia, evidentemente la cultura no es rentable. Lo que le deja en un papel pues, residual, ¿no? al tejido industrial cultural. Para que la cultura sea junto con la educación algo que nos complemente, pues tenemos que tener las condiciones materiales adecuadas, ¿vale? Por lo tanto, la administración nos tiene que dotar de instalaciones suficientes y de una oferta adecuada en cuanto a la calidad y a la cantidad. Aquí en Leganés vemos cómo la oferta cultural es de una calidad bastante baja y las instalaciones, pues, qué decir de la biblioteca, ¿no? De Leganés Norte, ¿no? El archivo biblioteca, que se destinaron los presupuestos de varios años y no se terminó. Tenemos una biblioteca, un archivo biblioteca, un edificio grandísimo. En la última legislatura, bueno, en la anterior, cuando estuvo el PSOE, se destinaron unos fondos inmensos. No se pudo terminar. En los últimos 4 años que ha estado el PP se ha quedado tal cual y tenemos un edificio grandísimo que se está pues cayendo. En fin, es que podríamos seguir. Ya digo, la oferta cultural es bastante baja, es bastante mala, ¿verdad? No solamente tenemos poca oferta, sino que la calidad es bastante baja. Tampoco no tenemos ayudas para la gente que está empezando, compañías de teatro, compañías de danza, grupos de música. A esa gente hay que ayudarla. No ayudarla, sino darle los instrumentos suficientes para que ellos se puedan desenvolver, ¿no? Adecuadamente. Bien, pues esa es la idea que tenemos nosotros y que ahora Jazmín y Cecilia nos van a desarrollar. Empieza la intervención Jazmín y espero que estoy seguro de que... Vale, pues voy a empezar en realidad diciendo lo que otras veces he dicho, ¿no? Que lo has citado antes, para luego como contaros un poco las reflexiones en las que estoy metida en los últimos meses, también debido a la experiencia en la propia asamblea. Para situarnos, yo entro en Podemos en el Círculo de Podemos Cultura. Entonces, desde el Círculo de Podemos Cultura lo que hacemos inicialmente es intentar definir una serie como de principios generales de lo que para nosotros sería abordar la cultura, ¿no? Abordar las políticas públicas en torno a cultura, y luego a partir de esos principios generales desarrollamos un programa para la Comunidad de Madrid, contando, pues, digamos, construido a partir de encuentros con distintos agentes del sector, asociaciones, colectivos, etcétera, etcétera, proceso que se ha seguido del mismo modo para el programa estatal. Entonces, ¿cuál es el marco del cual partimos para pensar la cultura? Pues básicamente que en lo que tiene que ver con las políticas públicas, en España han existido 2 modelos, precarios también, porque siempre en España las cosas se trasladan como de una manera un poquito coja, pero dos grandes modelos que tienen que ver, uno con la cultura de Estado y otro con el abandono de la cultura al mercado. Entonces, veíamos que esos 2 modelos, que son como 2 grandes paradigmas, ¿no? dos grandes polos, entrañan ciertos problemas. ¿Qué problema entraña cuando se hace una cultura desde el Estado? Entendamos Estado por las distintas administraciones territoriales, es decir, las instituciones públicas. Pues que generalmente se impone una manera de entender la cultura, se imponen unos contenidos, se impone una manera de gestionar. Por otro lado, se instrumentaliza, es decir, se generan unas redes clientelares. La ceja fue un claro ejemplo. Y digamos, se es muy poco capaz de
de saber leer lo que existe en el terreno, y lo que se intenta de alguna manera es definir lo que es la cultura. Entonces, claro, hay gente que, por ejemplo, ante estas políticas, que esta es una política, yo creo que se puede decir muy característica del Partido Socialista, ¿cuál es la respuesta de alguna manera a ese tipo de enfoque? Oye, que nos dejen en paz, que nos dejen hacer, esto dice el sector, que nos dejen hacer, nosotros un poco lo que no queremos es que de alguna manera desde arriba nos estén definiendo lo que tenemos que ser, las prácticas que tenemos que llevar a cabo, etcétera, etcétera. Entonces hay una reivindicación de que no existan políticas públicas en cultura. ¿Qué pasa cuando no existen políticas públicas en cultura? Pues que básicamente lo que hay es mercado. Es decir, entonces lo que existe en cultura es lo que es rentable económicamente. Estoy como haciendo paródicamente los dos polos, luego entendemos que no siempre es así, pero podemos hablar de esos dos grandes ejemplos, es decir, un control institucional de la cultura o un abandono de la cultura al mercado, que tiene que ver con una instrumentalización de la cultura o con ahí que se apañe quien pueda para acceder a la cultura. Entonces nosotros un poco el planteamiento que partíamos es no, entendiendo que las instituciones lo que tienen que hacer es recoger las necesidades de la gente, de la ciudadanía, y de alguna manera ser como un vehículo de esa expresión, las instituciones lo que tienen que ser capaces es de generar un tejido y una escena independiente de la institución. Es decir, tienen que permitir, tienen que generar las condiciones de posibilidad materiales, legislativas, de recursos, para que puedan existir proyectos culturales, que la institución no tiene por qué controlar, es decir, simplemente lo que tiene que crear es como el espacio de posibilidad. ¿Esto en lo concreto qué podría ser? Pues podría ser cesión de espacios para creadores, para asociaciones de vecinos, para colectivos que se trabajan en esta materia. ¿Esto qué ejemplo puede ser? Pues en lugar de a lo mejor hacer una política de subvenciones en la que siempre de alguna manera hay algunos que se quedan fuera y otros que se quedan dentro, pensar más en desgravaciones fiscales, pensar en bonificaciones a la seguridad social por contrataciones en cultura, es decir, una serie de políticas que afectan a todo el mundo por igual, en el cual la institución no tiene que definir lo que acepta como cultura. Entonces, un poco para que el concepto claro es, la institución tiene que ser capaz de generar autonomía y tiene que ser capaz de generar un escenario cultural independiente. ¿Por qué? Que luego lo voy a contar más adelante. Porque entendemos que de alguna manera lo importante es que la cultura prolifere, o sea, que digamos que existan experiencias culturales, sean las que sean, y que la institución no tiene que decir lo que está bien o lo que está mal culturalmente, sino que tienen que existir distintas experiencias, distintas producciones, distintas maneras de la gente encontrarse en torno a la creación, a la imaginación, etcétera, etcétera, que den lugar a cosas, sin ningún tipo de control. Por eso, cuando nosotros hemos hecho el programa, pues fundamentalmente pensábamos en tres ejes, ¿no?, de articulación de las propuestas, que son el de diversidad, es decir, lo que hay que hacer es fomentar un tejido y un universo cultural lo más plural posible. La sostenibilidad, una característica del sector de la cultura, tanto profesional como no profesional, es la dificultad de poder desarrollar proyectos a medio y largo plazo, o sea, en lo que tiene que ver con la precariedad laboral, lo que tiene que ver con lo que es sacar adelante cooperativas artísticas, proyectos que es muy difícil que puedan sostenerse, como lo que es también tener una actividad como complementaria a tu vida y no tener recursos suficientes para poder desarrollarlas. Y en tercer lugar, la autonomía, que para nosotros, como os he contado antes, es un elemento fundamental. No voy a hablar ahora del programa que teníamos para la autonomía, porque yo creo que sería enrollarme un poco, pero básicamente esa es la idea, y luego la idea es la democracia en la gestión de los recursos públicos que tienen que ver con cultura. Lo que pasa es que esto es un discurso más transversal y es la democracia en la gestión y la transparencia de todos los recursos públicos. Pero sí que es verdad que en cultura pues, se crean, como os he dicho antes, en redes clientelares de una manera muy sencilla, muy fácil. Los puestos de dirección en tanto centros culturales, museos, instituciones públicas son completamente opacos. La gestión, en la época de vacas gordas, no había ningún tipo de control por todo el dinero, o sea, se gastaba muchísimo dinero en cuestiones que a lo mejor tampoco eran tan interesantes, es decir, podía ser una exposición por muchísimos miles de euros y todo eso podría ir dirigido quizás a generar como una política más de articulación de tejido, etcétera, etcétera. Entonces, un poco con todo este discurso que teníamos armado, que yo también, o sea, que yo lo tenía muy interiorizado, que de alguna manera estaba construido desde el propio sector de la cultura, pues llego a la asamblea, llego a la oposición, intento pensar de qué manera se pueden articular políticas públicas desde esa posición, y entonces lo que me doy cuenta es que la cultura no le importa a nadie. O sea, que
que no es un tema realmente que se considere ni prioritario de ninguna manera e importante tampoco. Y en realidad yo entiendo que sea así. O sea, que si uno se pregunta a quién le importa la cultura o quién se siente interpelado o interpelada por la cultura, pues básicamente podríamos definir dos perfiles: la gente que trabaja en la cultura o la gente que de alguna manera tiene como situaciones de vecindad, ¿no? Por ejemplo, profesores, yo que sé, arquitectos, gente que tiene algún tipo de identidad con la cultura. Pero en un campo general se considera muy poco prioritario. De hecho, siempre se decía, nunca ha existido una marea de la cultura, o la marea de la cultura solo han sido unas reivindicaciones, a mi modo de ver, en muchos casos, no en todos, pero bastante corporativas. Es decir, que no tenían tanto que ver con cómo la cultura tiene un papel en la construcción de una sociedad, en una construcción, digamos, de una política y una política común. ¿Qué dos claves yo creo que es importante, digamos, como en esta separación? Bien, pues básicamente yo creo que esta separación es una separación producto de unas políticas determinadas. Unas políticas determinadas que lo que de alguna manera han hecho es como desconectar la cultura de todos nosotros, de la gente, ¿vale? Por eso yo diría que a día de hoy, a mi modo de ver, la prioridad fundamental es reconectar la cultura con cada uno de nosotras y nosotros, o sea, de nosotros y de nosotras. ¿Qué dos herramientas o qué dos ideas en las que yo estoy un poco como in progress, ¿no? Pensando en cómo habría que intervenir? Pues yo diría que hay dos cuestiones fundamentales. Una es fortalecer los centros de proximidad, las instituciones de proximidad, las infraestructuras de proximidad, que eso pasa por centros culturales, pasa por bibliotecas, pasa incluso por espacios que no necesariamente se asocian directamente a la cultura, pero que podrían servir de receptáculo, como podrían ser salones de actos de instituto, hospitales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y a mí me parece cada vez más importante, es darnos cuenta de cómo la cultura en realidad está en nuestra cotidianidad permanentemente, ¿vale? Porque cuando se produce esa desconexión siempre es como que la cultura parece que es de otro lugar. Y en realidad tiene que ver con la música que podemos escuchar, con las series de televisión que podemos ver, con las fiestas a las que podemos ir, con las ganas de hacer cosas con los demás en un ámbito creativo que podemos tener, es decir, que está mucho más cerca. Y que además, y esto sí que tengo muchas ganas de subrayarlo, creo que tenemos que tener un enfoque de la cultura mucho más lúdico y mucho más placentero. Siempre, y antes cuando hablabas del PP, pensaba un poco en esta idea. Claro, como la cultura en realidad no es prioritaria, pues siempre se buscan maneras como decir, oye, ¿qué hacemos para defender la cultura? Entonces hay dos vías. Una, decir, bueno, es que la cultura aporta un 6%, un 5% al PIB, es decir, la cultura es un negocio, hay que darle importancia, es decir, la parte económica. Y otra es, no, es que la cultura es formación, es que la cultura alimenta el espíritu, y estamos de acuerdo en los dos temas, es decir, no vamos a negar que la cultura es una industria, que la cultura puede perfectamente tener una aportación económica y que efectivamente la cultura también sirve para tener conocimientos, sirve para formarse, para tener un pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero creo que también es importante pensar que la cultura es para disfrutar haciendo una obra de teatro, es para disfrutar en un concierto, es para disfrutar viendo una serie de televisión, viendo una película, o sea que es para disfrutarla y que el placer y el disfrute es un vehículo también de formación, es un vehículo también de construcción de lazos comunes. Entonces, a mí es una idea en la que me parece importante subrayar. Cuando decía antes lo de los centros de proximidad, pues yo creo que claramente ha habido un desmantelamiento de ese tipo de espacios. Yo ahora estoy intentando centrarme, y también luego, si me puedo quedar al debate, sí que me gustaría que me contarais un poco cómo funcionan en Leganés los centros culturales. Es decir, yo creo que son unos espacios bastante privilegiados a la hora de poder intervenir, a la hora de poder crear como todo ese tejido más local y más territorial, pero efectivamente yo tengo la sensación de que hay un desmantelamiento, un desmantelamiento también lo que tiene que ver con la gestión, porque un poco los centros culturales de la Comunidad de Madrid, que dependen de la Comunidad de Madrid, están todos gestionados por la misma empresa, que es CLECE, que CLECE no deja de ser una empresa que no estaba relacionada directamente con la cultura y que, bueno, pues por propios contactos en el mundo de las adjudicaciones cada vez se ha ido quedando con muchas más infraestructuras. El otro día yo estuve hablando con unas ex trabajadoras del Centro Cultural Pilar Miró en Vallecas y ellas un poco lo que venían a decir es que
O sea, ese centro cultural se había creado debido a iniciativas de las asociaciones vecinales. Entonces ellas lo que hacían es defender más un centro cultural en términos de centros cívicos, no de pequeñas instituciones culturales locales, que yo creo que esto es importante pensarlo, y de alguna manera con la entrada de CLECE, con las políticas del Partido Popular, digamos, más exacerbadas, lo que se había convertido es un espacio que no tenía mucho que ver con el territorio, que llevaba programaciones que tampoco estaban muy conectadas con la que la gente le podía interesar, y que lo que hacían de alguna manera es replicar modelos completamente extraños como al propio terreno en el que se insertaba. Pues en ese sentido yo creo que es muy importante pensar los centros culturales como espacios de dinamización de lo local, y más, como decía antes, centros cívicos antes que centros culturales. Un ejemplo concreto de cómo esto se podría gestionar, para que no sean todo como discursos. Los centros culturales se ofertan en paquete, es decir, son la gestión de todos los centros culturales de la Comunidad de Madrid. Vale, pues si tú tienes una adjudicación en esos términos, solo hay una o dos empresas que se puedan hacer cargo y que puedan tener la solvencia económica para poder gestionarlo. La pregunta sería, ¿qué pasaría si esos centros culturales se adjudican uno a uno y teniendo criterios como la participación vecinal, como la participación de asociaciones culturales, etcétera, etcétera? Es decir, que de alguna manera podemos tener distintos polos en los territorios donde sirva para dinamizar la actividad cultural propia del terreno. Bueno, creo que ya para terminar, tampoco me quería enrollar mucho, y de verdad sí que luego, si a mí me da tiempo a quedarme, sí que me interesaba realmente que, si tenéis ganas de intervenir, que pensáramos un poco en torno a los centros culturales. Y luego quería simplemente hablar de por qué creo que políticamente la cultura es fundamental. Es verdad que, vuelvo a decir, y quizás parece que estoy aquí como quejándome de a nadie le importa la cultura, pero es verdad que al lado de cuestiones como educación, como sanidad, como muchas otras cuestiones, siempre es un hermano menor. ¿Y a mí por qué me parece fundamental la cultura? Porque yo creo que el terreno de la creación, o sea, el terreno de la creación y el terreno de hacer cosas con los demás, hay una cosa que permite, y es la de estar siempre como imaginando nuevos escenarios de lo posible. O sea, la creación lo que te permite es como ir ampliando lo que existe a otras cosas. Tan tonto como pensar que un árbol puede ser azul o que una cara puede estar del revés. Vale, eso es muy concreto y digamos en términos muy artísticos, pero te permite todo el rato pensar que las cosas no necesariamente son de la manera que tienen que ser y que pueden ser de otra manera, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con el pensamiento creativo. Además también creo que la cultura no tiene una finalidad, es decir, no necesita, o sea, ¿para qué sirve la cultura? Pues no necesariamente tiene ningún tipo de objetivo, y a mí eso políticamente también me parece importante, porque precisamente abre un espacio donde hay permanentemente una necesidad de estar en movimiento, de estar modificando, de estar pensando, de estar reflexionando y de estar construyendo. Y por eso mismo me parece que la cultura es uno de los espacios, o tiene una característica que es muy ingobernable, es decir, no sabes qué efectos tiene un producto cultural. A mí en este sentido me gusta el ejemplo este de, ¿cómo se llamaba? ¿Las guerras del hambre? Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Que es una película súper comercial, que cualquier persona, si nos preguntan a nosotros en términos clásicos políticos, diríamos, pues no nos interesa, y sin embargo ha generado un movimiento de activación muy interesante. Entonces, en ese sentido, nunca sabes lo que una experiencia en una práctica cultural va a generar. Por eso mismo, lo importante es que existan, que puedan desarrollarse, y en ese sentido digo que son ingobernables, es decir, no puedes prever sus efectos, no puedes acotarlos, no puedes saber lo que van a dar. Y creo que eso es de las cosas más interesantes que tiene el campo de la cultura. Y creo que con esto estoy por terminar. Y ahora vamos con... Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y desde luego muchísimas gracias por vuestra asistencia. Yo voy a intentar hablaros de varias cosas. Por una parte, de cara, estamos frente a unas elecciones generales, también el ver cómo hemos hecho el programa, cuál es el proceso de elaboración, que creo que ha sido interesante, cuáles son las líneas fundamentales o cómo concebimos desde Podemos la educación, y por otra parte también un poco qué labor estamos intentando desarrollar en la Asamblea, ¿no? Quizás son las tres cosas que puedan tener más interés, aunque
luego ya pues el debate posterior pues podemos ir a puntos concretos, ¿no? Empiezo por el programa y bueno, una de las cosas que sí hemos querido hacer en este programa, ahora empiezan a salir las medidas estrella. Entonces parece como entramos en esta dinámica demencial electoral en que uno tiene que inventarse unas chorradas impresionantes para que le estén continuamente sacando en la prensa. El otro día a los del PSOE, que es que además metieron la pata como nadie, porque lo que pretendían era decir, que hubiera una oferta universal de educación hasta los 18 años, pero lo dijeron mal y dijeron educación obligatoria hasta los 18 años, la gente se llevó las manos a la cabeza, en fin. Son medidas estrella y muchos partidos van con estas medidas estrellas que se van sacando de la manga, ¿no? Nosotros la verdad es que desde el principio lo que planteamos era que el proceso era importante, ¿no? Y que no era tanto medidas estrellas, sino contar con muchísima gente, con muchísimas plataformas, ahora os comentaré, para determinar cuáles son las preocupaciones, qué siente la gente, los docentes, los estudiantes y las familias como problemas, cuáles son esos problemas, qué reivindicaciones, y a partir de ahí entonces tomar medidas. No se trata, o no nos queremos poner en esta especie de fiesta electoral de poner cosas muy llamativas, sino más bien intentar ir un poco a dónde están los problemas, ¿no? ¿Cómo elaboramos este programa? Pues el proceso empieza en junio. En junio hubo por una parte el Foro del Cambio, no sé si lo recordáis, un foro en que se invitó, hubo una mesa de educación y se invitó a todas las plataformas que conocíamos. Entonces vinieron ahí algunas, pero aquellas que no vinieron sí nos dieron toda la documentación, porque la idea era que nos hicieran un diagnóstico desde su punto de vista y qué reivindicaciones, qué problemas y cómo solucionarlos, ¿no? Paralelamente, además, entre los que éramos responsables de educación de distintas comunidades autónomas, propusimos un grupo de personas que pensábamos que eran, es que me da rabia llamarles expertos, porque la verdad es que es gente de aula, pero por ejemplo, pues necesitaba alguien que supiera de inspección, pues un buen inspector de educativo que tenga experiencia, pues otra persona, un director, por ejemplo, que tenga experiencia, y gente en principio que considerábamos relevante, ¿no? Individualidades. Bien, a partir de ahí se abre durante todo el verano un espacio en Plaza Podemos en el que la gente iba proponiendo medidas sobre educación, se iban votando y aquellas que eran más votadas se nos iban devolviendo. Por otra parte, contactamos con el Círculo Estatal de Educación y lo que le dijimos es que nos hiciera una especie de esquema, ¿no? Una especie de estructura a partir de la que nosotros íbamos a tener que rellenar. Con lo cual nos encontrábamos de repente en septiembre y eso fue terrible porque la verdad es que luego fue mucho mejor de lo que pensábamos, porque nos encontrábamos de repente pues, con 500 o 600 páginas de muchísimas plataformas que habían llegado de muchísimas medidas. Y estas 500 o 600 páginas teníamos que meterlas en el esqueleto hecho por la Educación Estatal y sacar 20 medidas para proponerlas a votación. En fin, cuando uno pensaba en eso parece que se le ponían los pelos de punta. Y sin embargo fue muchísimo más sencillo de lo que uno pensaba, porque en realidad yo creo que la Marea Verde, y yo ya sabéis, yo reivindico la Marea Verde, ha tenido algo muy importante y es hacernos pensar a todos mucho sobre educación y alcanzar enormes consensos. De tal forma que, aunque hubiera 80 plataformas proponiendo cada uno su propio documento, lo que veías es que el diagnóstico era muy similar, que las medidas eran muy similares, con lo cual sí que era fácil, o sea, fue mucho más sencillo. Nos quedamos aquí en Madrid como 30 o 40 personas, nos dimos el trabajo y la verdad es que fue muchísimo más rápido de lo que hubiéramos imaginado, ¿no? A pesar de esta complejidad del proceso, que intentó ser muy participativo, que fue muy participativo, sí que había un consenso y fue fácil en hacerlo. Es porque, y yo creo que en esto hay que insistir mucho, cuando uno hace un programa electoral, no es tanto un programa, un conjunto de medidas, sino un posicionamiento político, una forma de entender la educación. Fijaros, ahora van a salir muchos programas y a mí es que me da mucha rabia, pues, esta medida de Ciudadanos, los de Ciudadanos son especialistas, o sea, especialistas en tener como unas medidas que suenan mucho, pero claro, dices, no, vete al programa, o sea, vete a lo que están verdaderamente ofreciendo, que es donde te das cuenta. Os pongo un ejemplo. A finales de los años 90, tanto el Fondo Monetario Internacional como la UNESCO tenían una prioridad, o planteaban una prioridad que era el invertir y el poner dinero para la educación de las niñas pakistaníes. En el caso de la UNESCO, lo que era fundamental era por una cuestión de principios, de equidad, de igualdad de la mujer, de futuro, etc.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, que había llegado a la misma conclusión, lo que presentó es un estudio completísimo en el cual se detallaba cuál era el gasto educativo si las niñas pakistaníes no eran educadas, es decir, eran ignorantes. Es que resulta que todas las medidas de sanidad, de higiene, los embarazos, etcétera, resultaba que era costosísimo, con lo cual el Fondo Monetario Internacional lo que dijo, a ver, educar a las niñas pakistaníes me cuesta 10, los efectos de no educarlas me cuestan 15, a educarlas. La medida es la misma, pero está claro que el concepto, es decir, cómo llegas tú a esa medida es por razonamientos clarísimamente distintos. Con lo cual, si vemos los programas, no es tanto ver una medida en concreto, sino ver todo el conjunto que sale de una forma de entender la educación. Yo creo que hay dos formas de entender la educación. Y esas dos formas no son incompatibles, pero sí son bastante incompatibles, ¿no? Hay una forma de entender la educación, que la vemos en el cual la LOMCE es un ejemplo perfecto, ¿no? Es una educación que se entiende como un adiestramiento o una preparación para el mercado de trabajo. Es decir, yo educo para que esta persona pueda ganarse la vida e insertarse de forma buena en el mercado laboral. ¿Qué tipo de educación o qué medidas surgen de este concepto de educación? Pues siempre de clasificación. Es decir, de lo que se trata es que vengan niños y decir, ¿quiénes son más capaces para tal? Pues a este le coloco aquí, son medidas siempre excluyentes. Vemos en las reválidas estas de la LOMCE, pues se va clasificando a los estudiantes e incluso se les va expulsando prematuramente del sistema educativo a través de unas vías sin salida que no tienen posibilidad de volver a reinsertarse, ¿no? Es lo que pasa con la formación profesional básica, por ejemplo. Vemos que las becas, todo un sistema de becas que va a estar regido más bien por las notas, por la excelencia, porque en realidad la cuestión es, tenemos que invertir, es una cuestión económica, yo voy a invertir en aquello que me sea necesario. Si alguien va a ser reponedor en un supermercado, ¿para qué necesita saber historia? Si no le va a servir para nada. Con lo cual voy poniendo reválidas, voy poniendo topes y voy desviando del sistema educativo, y eso implica, pues, ¿a quién voy a becar para ser estudiante? A aquel que va a requerir mayores conocimientos para tener un puesto en el mercado laboral que requiera mayores conocimientos. Esto implica también, pues desde luego, tasas para los estudios posobligatorios, es decir, formación profesional, lo que ha sucedido. Por otra parte, la universidad, es decir, a que solamente estudien aquellos, o bien que puedan pagárselo, o aquellos que son unos genios. Y implica también una formación ideológica. A mí me preocupa muchísimo de la LOMCE esta asignatura que se llama Educación para la Empresa, o no me acuerdo ahora cómo se llama, estos emprendedores y para la empresa, etc. Entonces, que a los niños desde el principio les enseñan cómo hacerse un buen plan de pensiones, cómo hacerse un seguro médico, es decir, para adaptarles a la realidad, ¿no? En realidad, lo que consiste en toda esta forma de entender la educación no es tanto ponerles en la realidad, sino aplastarles con ella. Es decir, este tipo de asignaturas de lo que se trata es de que pensemos que la realidad es inamovible, que por lo tanto, como no vamos a tener derechos sociales ninguno, pues más vale que vayamos previendo un plan de pensiones, más vale que vayamos previendo un seguro privado, más vale que vayamos previendo todo esto. Y la hucha para cuando el niño vaya a la universidad, que es con lo que nos hemos criado cuando veíamos estas series norteamericanas, ¿no? Es decir, es una forma de entender que las leyes económicas, que las leyes políticas, que las leyes jurídicas son tan inamovibles y son tan... no se puede hacer nada más con ellas como si fuera la ley de la gravedad o las leyes naturales, ¿no? Cuando precisamente, si para algo, desde luego, sirve educar en democracia, es para dejar clarísimo que cualquier ley tiene que ser cambiada si con eso mejora la vida de la gente. Es decir, las leyes que nosotros elaboramos tienen que ser... Es que tenemos el deber de cambiarlas para mejorar la vida de la gente. No se nos puede plantear como si fuera una ley, como la ley de la educación universal. Frente a esta forma de entender la educación, que tiene esta parte de becas para aquellos que se lo merezcan, mucho cuidado con los excelentes y hacer centros de excelencia, etcétera, etcétera, hay otra forma de entender la educación que era precisamente aquella en la que habían coincidido todas estas plataformas, y yo creo que la mayor parte de las personas que se preocupan por la educación, que es entenderla fundamentalmente o poner el acento en que es un derecho, pero no es un derecho individual, no es un derecho de cada uno solamente, es una aspiración social.
porque de la educación dependen los mimbres de la sociedad del mañana, y la educación es fundamental como un arma, como una herramienta de cohesión social y de compensación social. Cuando uno entiende la educación desde esa perspectiva, no simplemente como formación individual para participar laboralmente en la sociedad del mañana, para participar como ciudadano en la sociedad del mañana, para participar además conviviendo con los demás, cuando se pone el acento en esto, esta parte social y de compensación social, tenemos otra serie de medidas, ¿no? Por una parte, una reivindicación de la educación infantil como la etapa 06 como algo fundamental, porque la equidad empieza por ahí. Muchas veces los profesores de primaria te dicen, no, es que ya cuando viene una primaria, al primer curso de primaria, ya hay niños que dependiendo de la familia, de las condiciones, sobre todo socioculturales y económicas de la familia, ya tenemos dos niños distintos. Uno que tiene mucho más lenguaje, otro que tiene mucho menos, uno que tiene un determinado tipo de hábitos de ocio, otro que otros. Entonces, por ejemplo, peso en la educación infantil, ¿no? Desde luego, esta forma de entender la educación lo que va es a promover todo un conjunto de apoyos a los que tienen más dificultades, ¿no? De toda la atención a la diversidad. Y estas dificultades son dificultades físicas, pero también dificultades económicas, etc. Va a proponer todo un sistema de becas que tenga en cuenta la renta y un sistema de becas que desde luego afronte la gratuidad desde los 0 años. Va a proponer también el hacer actividades o currículums que acentúen el espíritu crítico, ¿no? Va a hacer también o va a proponer una educación que también se cree en centros que son democráticos, porque si de lo que se trata es educar para una democracia, lo que es absurdo es la situación actual, que aquí el que manda es el director con la LOMCE y nada más. Si queremos crear ciudadanos, pues tendremos que tener centros democráticos. Y la relación con la realidad no va a ser estar y aplastarle con la realidad, sino ponerle por encima de la realidad. Y en eso es muy parecido a lo que ha comentado Jazmín de la cultura, ¿no? Nosotros sabemos, los que somos docentes, yo he sido docente hasta el día 9 de junio, ¿no? Que en nuestras aulas ahora mismo hay niños que se van a encontrar con problemas que aún no existen y que van a tener que encontrar soluciones que no podemos ni siquiera imaginar. Imaginaros lo que hace 30 años y ahora como se va con el metro todo el mundo con el móvil, ¿no? O sea, sería como impensable decir dónde he aterrizado yo. Y hay que educar para eso, hay que educarles para moverse en ese mundo que está más allá de este, para ese mundo que es en el que van a crecer. Y por lo tanto hay que ponerles efectivamente en la realidad, pero siempre un paso por encima, con una ventana abierta para que puedan salir, verla de otra forma, porque de lo que se trata, yo creo, es de ir transformando la realidad social, la realidad política, y tenemos que educar también en esa transformación, en esa conciencia de que nuestro deber como ciudadanos es mejorar la vida de todos y por lo tanto transformar nuestras condiciones de vida para que sean mejores, ¿no? Esta forma de entender la educación es un poco el punto de partida del que sale todo el programa, del que salen las medidas del programa, ¿no? ¿Y qué medidas son? Por supuesto, una apuesta clarísima por la educación pública. La educación pública no se puede hablar de como competencia de la concertada, no sé qué, no, es que la educación pública es un deber de la administración. Pero no solo que exista educación pública, sino que sea la mejor. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que hay tal desmantelamiento y tal degradación de la educación pública que las administraciones, especialmente la de Comunidad de Madrid, lo que está haciendo es obligar a la gente que salga de los centros, obligar a la gente que salga de la red pública. Cuando en la asamblea tratábamos, por ejemplo, el principio de curso, es una cosa impresionante, porque dices, esto no puede ser hecho a posta. La cantidad de centros que el primer día de curso empezaban las obras, es decir, julio y agosto no parece que haya mucho problema de obra. Ahora, el día 1 o el 3 de septiembre, no recuerdo cuándo empezaba, la excavadora del patio. Usted, claro, a mí me hablaba la madre de una escuela, de educación infantil, que había pasado ese problema, y dice, es que yo porque sé que lo hacen a posta, y lo traigo aquí, pero yo si no, es que tengo un concertado aquí al lado, o tengo un privado aquí al lado, ¿cómo dejo a mi niño de 4 años con una excavadora en el patio, no? Es decir, todos estos mecanismos de asfixia y de ahogo de la pública lo que están es efectivamente obligando muchas veces a la gente que salga de la propia red que administra el gobierno, ¿no? Tiene que ser la mejor en ese sentido, para que podamos verdaderamente hablar de una auténtica educación pública. En ese sentido, el compromiso de asegurar una plaza pública
para todos los habitantes es un compromiso que tiene que ser cumplido. Y eso implica ¿qué? Pues implica efectivamente construir, pero implica también hablar a lo mejor con otros centros que tienen conceptos educativos para ver cómo lo hacemos. En cuestión de la concertada, que si luego queréis hablamos, claro, es que lo que ha hecho, decías muy bien Nacho, es decir, por una parte el PSOE y el PP, o sea, el PSOE deja la puerta abierta y el otro se cuela hasta la cocina, y no solo con eso, por ejemplo la religión. Oye, que hace muy poco estaba hablando el PSOE que podía haberme dado con contrato, y nos ha dejado ahí la religión y nos la han colado en la escuela de la forma más tremenda, es decir, que uno deja la puerta abierta y el otro dice, vale, pues voy para allá. Y los ciudadanos, mientras haciendo como barbarismos para hacer parecer que es una cosa que no es, cuando en realidad todos sabemos lo que es, ¿no? ¿Qué otros planes dentro del programa? Pues un plan de inclusión. Es decir, nosotros no estamos muy a favor de escuelas especiales para aquellos que con diversidad funcional, sino más bien que tengan apoyos suficientes en la escuela para poder ser escolarizados en escuelas ordinarias, en escuelas normales. Creemos que la inclusión educativa es uno de los factores fundamentales. Educación, desde luego, para 0-6, pero también educación para toda la vida. Es tremendo lo que está pasando en las escuelas de adultos, están absolutamente desmanteladas, las tasas de las escuelas oficiales de idiomas, las tasas de las escuelas de música. Es decir, ahora la cultura, el saber, el aprender, esto que debe ser a lo largo de toda la vida, se ha convertido en un auténtico lujo, es decir, algo que ya es exclusivo para algunos, ¿no? Por supuesto, democracia en los centros, por supuesto, poner una de las cosas que este concepto de educación como mercado se diferencia enormemente del concepto de educación como derecho, es que mientras que en uno los centros compiten para ver quién se lleva a los mejores alumnos, compiten para ver quién es el que tiene menos problemas, el que saca mejor notas. La otra forma es poner todos los centros a colaborar. Es decir, si todos colaboramos, desde luego todo el mundo gana, los estudiantes lo primero. Mientras que la competencia lo que hace es que unos ganen y otros pierdan, y en eso consiste. Innovación, proyectos de innovación, el dar muchísima autonomía a los centros en el sentido de que puedan desarrollar proyectos apegados a su territorio, apegados a su realidad social, ¿no? Tratar de homogeneizar y hacer que todo el mundo aprenda exactamente lo mismo es más complejo, mientras que dar posibilidad a proyectos de innovación y proyectos educativos propios, creemos creemos fundamentalmente en lo local. Y desde luego, pues todas estas cosas de las evaluaciones externas, todo esto fuera de la LOMCE, desde luego fuera a la primera de cambio, ¿no? Eso es un poco el plan o el proyecto que tenemos como programa. Y el tercer punto, y este ya es muy breve, que además ahí sí que me podéis preguntar mucho más, es qué hacemos en la Asamblea, es decir, cómo se puede abordar la educación dentro de la Asamblea de Madrid. Nosotros estamos en la oposición. La educación ha sido no maltratada, sino lo siguiente, es decir, la situación que hay... Lo siento, si es que yo me tengo que ir. O sea, lo siento, pero sí. Sí, la educación en la Comunidad de Madrid no es comparable a otras comunidades autónomas, ni siquiera a otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Si uno va a Castilla y León se encuentra una situación completamente distinta. ¿Qué pasa? Que en Castilla y León la educación no puede ser un negocio porque hay una parte muy importante rural y ahí no puede ser un negocio. Aquí en Madrid puede ser y efectivamente es un poco a lo que van o lo que están haciendo, están cerrando los ojos. ¿Cómo planteamos esto? Porque claro, en la Asamblea lo que tienes que hacer es convertir todo esto en propuestas o en iniciativas legislativas, es decir, tienes que ir a la ley y ver qué es lo que modificas. Yo siempre he tenido la sensación de que lo que ha sucedido en educación en la Comunidad de Madrid se puede explicar con la metáfora de un reloj. Un reloj es un mecanismo muy grande que tiene muchísimas piezas, ¿no? Y lo que ha ido sucediendo en los últimos 20 años es que se han ido quitando piezas, pero parecía que el reloj más o menos funcionaba. Esas piezas inicialmente parecía que no eran muy importantes, hasta que se ha llegado en el 2011 a decir, bueno, pues con la excusa de la crisis, el reloj está medio desmontado, pues ya lo desmonto de todo, ¿no? Esa metáfora a mí me sirve para funcionar en la Asamblea de Madrid ahora, como diputada, es decir, pues si ellos han quitado piezas, yo las voy poniendo. Es decir, desde la oposición hay dos posturas. Una, hago discurso, pero no modifico la realidad de la gente, porque estoy en minoría. Y otra es, vamos a hacer cosas, a ir eliminando piezas. Por ejemplo, la última que hemos hecho es una proposición que ha salido, vamos, que se ganó,
que era que hasta ahora las escuelas infantiles que tenían gestión indirecta, es decir, la gestión que salía a concurso, se daba mayor peso al proyecto económico frente al proyecto educativo. Entonces eran las grandes empresas, que eran las que podían competir tirando los precios, las que se llevaban toda esta gestión indirecta. Nosotros hemos conseguido invertir ese proceso. Y ahora mismo, pues frente al 30 que va a pesar el proyecto económico, hay un 50 que es el proyecto educativo y hay un 70 que es la estabilidad del profesorado. A ver, a mí, por ejemplo, la gestión indirecta de las escuelas infantiles no me gusta. Yo preferiría que fuera una gestión directa, pero dentro de estos, por lo menos, que los concursos que salgan ahora en primavera tengan los colectivos profesionales, tengan la posibilidad de gestionarlos, y no como ha sido hasta ahora, que es que no había la menor posibilidad de gestionarlos. Esa es la labor un poco que hacemos en la Asamblea, el decir, volver a montar el reloj, volver a ir con proyectos y con iniciativas parlamentarias, con iniciativas legales, por lo menos acercándonos un poco a lo que podría ser lo más parecido a la educación y sobre todo el intentar. Yo creo que en la Comunidad de Madrid tengo yo la sensación de que la legislatura pasada no es que fuera, o sea, ya había inquina, o sea, yo eso lo tengo clarísimo, que no era simplemente, es decir, la marea verde lo que hizo fue generar además una especie de hostigamiento contra el profesorado que ha sido tremendo. Entonces, en ese sentido sí que se van a poder ir ganando pequeñas batallas y sobre todo intentamos pues también concienciar en eso, en la educación pública, en que se puede tener una educación pública y de calidad y magnífica, ¿no? Y eso es todo lo que tenía que contar. Bueno, pues pasamos al turno de palabra o de comentario. Hola, ¿qué tal? Soy Nerea. Mira, has hablado sobre los proyectos representativos y, sin embargo, nosotros desde algunos institutos pensamos que es una razón de competencia entre institutos y que nos hemos convertido al final en crear el proyecto más... todo en lucha del bilingüismo, claro, el bilingüismo, que nos está arrasando a los institutos que creemos en ese proyecto. Y nos estamos rompiendo la cabeza ahora, que es la fecha ahora, de cómo hacer de nuestro instituto un sitio atractivo para los padres, porque hay tanta escuela concentrada, yo en la zona sur, yo trabajo en la zona centro, que hace que nos tengamos que pegar por los alumnos. Y nuestros proyectos al final son vendernos como si fuéramos una empresa, y joder, tampoco, o sea, no podemos entender cómo estamos compitiendo contra el instituto de al lado. Y todo esto está muy fomentado por la utilización de los proyectos propios, de aumentarnos horas a costa de aumentarnos la carga horaria para que nuestros alumnos tengan una hora más de inglés o una hora más de matemáticas en determinadas materias. Quería saber cuál es vuestra visión sobre esto. Proyectos propios, estamos hablando de los existentes. Yo creo, o sea, es tremenda la situación efectivamente a la que se está llegando esta de competición. Pero estás compitiendo con el de enfrente. Es una cosa que si te pusieras a colaborar, ganarían los alumnos. Y cuando teníamos el programa de la Comunidad de Madrid, decíamos, era crear zonas educativas y sanitarias, ¿no? Zonas de tal forma que, oye, pues yo tengo estos recursos, tú tienes los otros, podemos hacer incluso unas actividades por la tarde de pasarnos los alumnos. Imagínate, o sea, si cogemos la mentalidad de colaboración. Pero claro, estamos en la otra lógica, y esa lógica tiene mucho que ver también con lo que ha hecho la Comunidad de Madrid de cómo de la zona única. El que no haya, ¿cómo se dice? O sea, no solo zonas, sino que antes había una especie de comisión de escolarización. Claro, si hay una comisión de escolarización, esa comisión de escolarización formada por profesionales, etcétera, puede instruir a los alumnos con criterios de heterogeneidad, de no cargar a unos centros con un alumnado complejo. En fin, eso es una cosa que esto es otro de los proyectos que no va a salir. Yo me voy a empeñar en las comisiones de escolarización, en que la comunidad educativa pueda gestionar estas comisiones de escolarización. Yo cuando me refiero a proyectos propios, de alguno tiene que ver con el bilingüismo, que el bilingüismo creo que es de las cosas, las herramientas más nocivas que más daño ha hecho en la Comunidad de Madrid. Es decir, está haciendo centros segregados, clarísimamente. Yo estaba en un centro que tenía una sección bilingüe y algunas clases las tenían en conjunto, y luego saldos de bilingüe, y los que quedaban eran o marroquíes o ecuatorianos. O sea,
Los que no eran bilingües eran clarísimamente gente inmigrantes con muchas más dificultades. Entonces, ese elemento segregador es una de las cosas que proponemos y ya me voy a poner en contacto con una gente porque estamos pidiendo en la Asamblea evaluar el proyecto bilingüe y hay gente que está trabajando en evaluar este efecto, el efecto de segregación, que es una cosa que voy a proponer. Cuando yo me refiero a proyectos propios, quiere decir lo contrario de las evaluaciones, o sea, lo contrario para compensar una evaluación externa o un examen externo es homogeneizar completamente el alumnado. Es decir, ojo, y aquí, hasta aquí llegas y si no llegas te corto la cabeza y punto. Y todos tienen que llegar a esto y todos a estos estándares. Frente a estos estándares de aprendizaje que tratan de homogeneizar y que no es lo mismo un chaval que esté estudiando en el centro de Madrid que esté estudiando en el lugar donde vivía yo antes o que esté estudiando en otro sitio. Proyectos propios en el sentido de proyectos que estén mucho más cercanos al entorno, no que tengan una hora más de matemáticas. En ese sentido, o sea, no es, yo me especializo en matemáticas y tú te especializas en no sé qué y a competir, sino proyectos que tengan que ver, mucho más abiertos a la comunidad educativa y que tengan que ver con, porque es que los centros educativos no son de los profesores ni de los alumnos, es que son de la gente, son de los que están viviendo ahí. Entonces, proyectos mucho más pegados al entorno, pegados a lo local, ¿no? No buscando el llegar a un determinado punto, sino buscando también la trayectoria y la forma es decir, teniendo en cuenta la zona donde están y donde se ubican, ¿no? Sí, es que a eso yo les llamo centros especializados. Entonces es una cuestión de lingüística, es una cuestión de términos. Javi. Sí, yo, bueno, me ha alegrado escuchar algunas cuestiones que ha dicho la compañera Cecilia Salazar en cuanto a los fines de la educación, de funcionamiento democrático de los centros, incluido la participación y la decisión de los padres y madres. Me alegra escuchar esas cosas. Yo me gustaría preguntarte de varias cosas, hay muchas, bilingüismo, jornadas continuas, etcétera, etcétera, pero sin embargo para centrarme en algo me gustaría escuchar, a lo mejor lo has dicho porque he salido varias veces, el tema de la escuela concertada, la posición de Podemos, perdón, en cuanto a escuela concertada, porque aquí en Leganés creo que lo tenemos claro, pero yo he escuchado, no me ha quedado claro en declaraciones de algunos representantes de Podemos, entonces me gustaría escuchar la posición. Sí, yo, a ver, no te queda claro porque ha habido de todos ahí. Por eso es que hay veces que hay algunos representantes que no son de educación que hacen unas declaraciones que yo no me atrevo ni a abrir el correo luego, ¿no? De repente dicen 25.000 personas que te preguntan. A ver, desde luego nosotros la apuesta es una apuesta por la pública. Y es una apuesta de decir, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer con la concertada? Me preguntan los periodistas metiéndome así el micrófono, ¿no? Tenemos en cuenta que estamos en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid el 52% son concertados. Entonces, para nosotros la apuesta es la pública, la apuesta y el compromiso es plaza pública, toda la que se necesite, ni un concierto más. ¿Qué es lo que hacemos con lo demás? Primero aplicar la ley, fíjate qué cosa más sencilla. Si tú aplicas la ley en la Comunidad de Madrid a los centros concertados, se te suicidan el 80%, pero se te suicidan. Es decir, porque es que el problema no es la concertada, el problema es la política que se ha hecho con la concertada. Ahora, a la hora de hacer el programa, hemos tenido un debate muy interesante con los compañeros del País Vasco. La escuela concertada del País Vasco tiene una dimensión completamente distinta. ¿Por qué? Porque se creó a partir de cooperativas y de familias, precisamente que son las icastolas, y que son cooperativas que decía yo, es que yo no puedo decir, o sea, yo que voy al País Vasco y digo que fuera la concertada, y es que la gente más incluso la gente que tiene mejores ideas sobre educación y que tiene proyectos más innovadores y que son los más democráticos, pues me dicen, oye, ¿nosotros qué? ¿No? Es decir, que en eso, primero, apuesta por la pública, legislación absoluta, es decir, aquí no se puede discriminar, o sea, desde luego no se puede pedir un duro, pero ni para uniforme ni para nada, no se puede discriminar, cuidado, por razones desde luego de sexo, por razones económicas, pero por razones ideológicas y de religión y de confesión. Claro, lo que no podemos es pagar también a un profesorado, pero estamos pagando entre todos, que resulta que le exigen en un colegio tener una determinada confesión religiosa. O sea, eso sería bastante chocante para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido es aplicación de la ley.
y posteriormente sí que se puede llegar, pasa con las escuelas infantiles de gestión indirecta, que muchas de ellas son cooperativas, o eran cooperativas, esperemos que vuelvan a ser cooperativas, que eran cooperativas de profesores, que eran, y pasa con algunos cursos concertados, son mínimos con respecto a la gran marabunta que se ha ido al negocio. O sea, el gran problema es el negocio. Ahora bien, en la situación en la que está la Comunidad de Madrid, es una prioridad absoluta, es decir, el problema es la existencia de centros concertados, el problema es el desmantelamiento de la pública. Ese es el primer problema que tenemos que abordar. El problema es, o sea, yo no puedo quitar un concertado y dejar la pública en la situación en la que está, que verdaderamente estamos, o sea, se ha conseguido machacar muy bien. ¿Cuál es nuestra apuesta? Los mejores centros, los públicos. Y luego es que primero, suicidio generalizado de los conciertos, es decir, evitar por todos los medios, con una inspección, unos protocolos de inspección clarísimos, evitar por todos los medios que se pueda hacer negocio. ¿Qué es lo que van a quedar? Pues van a quedar unos cuantos y van a quedar cooperativas. A partir de ahí podemos empezar a hablar. ¿Me explico? Es decir, yo lo de, no, los conciertos educativos, no, voy a mirar para otro lado, no, o sea, está claro. Por una parte, la red pública tiene que ser la mejor y la de más calidad. Ahora, voy a decir, es que a mí me pone esto sobre todo los de IU. Pues nosotros en 3 años vamos a hacer tal. Si es que si tú en 3 años haces eso, lo que te cambias es la pública, porque claro que es un duro. ¿Me explico? O sea, que si tú tienes que hacer, construir 50% de los colegios de la Comunidad de Madrid, vamos a invertir en una pública, vamos a eliminar desde luego cualquier posibilidad de negocio, vamos a quedarnos con aquellas cooperativas de profesionales, y con esos cooperativas de profesionales sí que podemos negociar. Podremos negociar en el País Vasco, con ese Castola. Decir, oye, ¿os animáis a la red pública? Entonces, esto es como lo de la pregunta de... Esta mañana me hacían la entrevista y un periodista ahí metiéndome ahí el micrófono. Esto es cuando te preguntan por Cataluña. A ver, ¿sí o no? Oiga, mira, es que he derecho a decidir que sí o no. Oiga, o sea, es que la pregunta ya me está poniendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has concertado? O sea, el problema ahora mismo de la pública no es la asistencia concertada, es el desmantelamiento brutal de la pública y por otra parte la política de cerrar los ojos a todo lo que está pasando en la concertada. Si en la Comunidad de Madrid hay 18 centros investigados en la única que han pagado 1 millón de euros al señor Granados, creo que no son centros sin ánimo de lucro. ¿Cómo es posible que la Comunidad de Madrid después de eso no haya investigado ni un mínimo? O sea, es que, digamos, yo no sé, hablando con unos que son de los privados, ¿no? Que me decían que ahora que están poniendo denuncias continuamente a la Comunidad de Madrid porque, bueno, los concertados se lo están llevando todo, al fin y al cabo. Entonces, es competencia desleal. Y claro, eso nos cuentan muchísimas cosas de estas de... para que nos carguemos la concertada, es decir, denuncias de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que te dicen es que es tremendo, o sea, a nosotros, a los privados, nos dicen, pues es tontos, concertados, si os va a salir mucho mejor. Esa es la política que se está llevando. Pues no es tanto la existencia, sino el desmantelamiento fundamental de la política, que es tremendo, y por otra parte, el cerrar los ojos. Es que yo estoy convencida, o sea, que en vez de cerrar, lo que hay que hacer es que se suicide, es decir, usted no está cumpliendo la legalidad. Y a partir de ahí nos vamos a quedar con la gente que verdaderamente está teniendo opciones educativas que no son negocio, y con eso sí que podemos hablar. Sí, buenas tardes, gracias por haber venido y darnos esta charla que nos ha dado. Yo la quería preguntar, para cambiar un poco a ver de tema, por una cosa, ¿qué le parece el libro blanco que ha escrito el profesor Marina, sobre la evaluación de los profesores? Bueno, pues yo le he oído decir, por ejemplo, que hay que poner unas cámaras en los órganos, que eso es demasiado, ¿entiendes? Yo llevo siguiendo un programa que oigo el final de semana que habla mucho de eso. Pero no en el tema de que hay profesores malos y buenos y que enseñan bien. Yo he estado con mis hijos, yo he estado en el consejo escolar, he estado en las APAs, incluso antes de llevar al chico a los colegios o cuando iban a pasar de tercero a cuarto, como te toques el profesor, ¿entiendes? Sabíamos quién era bueno y quién era malo. Yo estaba en el consejo escolar y estábamos 2 padres, dos alumnos, la secretaria
la jefa de estudio era la directora, y ahí no se implicaba ningún profesor más, en nada, por completo, en nada. Y cuando ha estado hablando, me parece que has sido tú antes, pues esta tarde, por casualidad, he estado escuchando un programa y han entrevistado al director de aquí de Madrid, del Colegio San Antonio, que todos son alumnos, tiene que solo quitando uno que tiene los padres públicos, que tienen los padres españoles, los demás son colombianos, dominicanos, saharauis, marroquíes, y dice que es de la media de los más altos de Madrid. Y decía el profesor que los profesores se están implicando muchísimo para sacar a los chicos, porque oye, vete a dar clase a un marroquí con un dominicano o con otro. Gracias. Sí, a ver. Yo me cabreé, hay una cosa que me cabreó tremendamente del libro blanco, y yo creo que es muy fácil de explicar. O sea, por una parte yo creo que es necesario, yo sabía que tenía, había un momento que era importante reflexionar sobre la labor del profesorado, porque claro, y el acceso, ¿no?, a cómo se es profesor, qué formación se tiene, porque fijaros que el mundo ha cambiado desde que yo empecé, no soy tan mayor, yo empecé en el 83 a dar clase, el mundo ha cambiado enormemente, las clases han cambiado un poquito y la forma de acceder a las oposiciones y todo este tipo no ha cambiado nada. Y ahora mismo, antes nosotros, los profesores, éramos los que poseíamos la información y como la dábamos, incluso había una parte maravillosa. Yo me acuerdo de cuando estaba en clase me ponían diapositivas de las pirámides. Digo, qué maravilla, el profesor tenía un punto también de que te contabas cosas que de otra forma no sabías y que estabas encantado. Y ahora mismo te sale un niño que da un botón así al móvil y tiene ahí la enciclopedia británica multiplicada por 27, con lo cual ese papel de darle información no tiene ningún sentido, tiene que tener, y hay que reflexionar sobre la figura del profesor. A mí, por ejemplo, esto de algún profesor hay que pagarle más, o sea, me dan ganas de coger al señor Marinas, que es un tío muy arrogante, además a mí me fatal, de decirle, a ver, llevamos 5 años de reivindicaciones y de salidas y de todo tipo de lucha de los docentes. Ni una reivindicación salarial. A los profesores no nos importa que nos paguen más. Lo que estamos pidiendo son condiciones para realizar nuestro trabajo dignamente. Que me venga ahora, es que me da rabia decir, pues si eres bueno te pago más, no, o sea, yo soy bueno si tú me pones unas ratios normales, si me pones unos recursos humanos, si me pones un equipo de orientación que funcione, ahí somos todos buenos. Sobre centros que, claro, hay centros gueto, porque es que la propia dinámica de la política de la Comunidad de Madrid se empeña en crear centros gueto. Estaba hace poco con las familias del Instituto de Jaén, que el año pues, se puso el foco informativo sobre él porque una alumna se suicidó por acoso escolar, ¿no? Y yo estuve en el acto que hicieron y venían los de orientación y diciéndole, o sea, diciéndote, había un orientador para 1.200 alumnos en un centro de difícil desempeño, en el que además está especializado en motóricos, es decir, en alumnos que van en silla de ruedas, puede haber normalmente una media de 5 o 6 etc. Había 60 en ese instituto. Con ratios, ahí no puede ser un buen profesor nadie. Es decir, puede ser magnífico profesor, pero te aseguro que lo van a notar los alumnos. Desde luego, como te pongo una evaluación externa, es decir, son unas condiciones las que nos ponen tremendas, ¿no? Y por otra parte, ¿qué es ser un buen profesor? El sacar una evaluación externa esa es ser un buen profesor. Fíjate, enseñar a leer, que es una cosa muy sencilla. Puede haber un profesor que enseña a leer y que enseña a leer muy rápidamente. Eso no es un buen profesor, lo tenemos claro. Un profesor que pueda enseñar a leer y que comprenda a los alumnos. Bueno, eso es un buen profesor. Pero el buen profesor es aquel que hace que sus alumnos les despierte el gusto por la lectura y les despierta la curiosidad por leer y el placer por leer. ¿Y eso dónde se mide? ¿En qué test está eso? ¿No? Es complicada, ¿no? La labor de un docente es muy compleja. Entonces, medir y poner a competir, ¿en qué consiste esto? Va a ser un dictamen de un director que está nombrado por la administración, porque fíjate, ya si es eso, quiere decir que tenemos a todos los profesores diciendo, sí señor, sí buena y sin buena, porque me estoy jugando el sueldo. O sea, ¿qué implica también que sea una evaluación externa la que determine mi sueldo? Que yo en clase, si me estoy jugando mi sueldo, a ver, ¿dónde está el test? Y solamente voy a enseñar a responder las preguntas del test. Y ya lo que es educación lo dejamos para otro día. Es que son unos riesgos tremendos.
Yo, o sea, hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué se mide? ¿Con qué se mide? ¿Qué es un buen profesor? Perdóname, yo no digo un montón. Sí, yo quería hacer una pregunta de si Fuentes os ha dado alguna explicación de por qué no hay dinero para la enseñanza pública. Sin embargo, Carmela le quita la subvención a la escuela de tauromaquia y sale corriendo con 105.000 euros y se los da. Y luego otra recomendación de también, si alguna vez te cruzas con Esperanza Aguirre, regala el libro de historia de cómo participamos en la guerra de Irak, porque es la que nos enteramos. Hay una cosa, cuando ves los presupuestos que estaba analizando, los presupuestos de la Comunidad de Madrid, es tremendo, porque claro, es el gran empeño del PP es establecer la doble vía educativa, ¿no? Centros guetos y centros de excelencia. Y prácticamente desaparecen los apoyos para todos los apoyos para las personas, para los alumnos que tienen más dificultades, y una parte importantísima, la mayor parte de la la inversión se hace en escuelas de excelencia y bilingüismo. O sea, es que se te cae el alma a los pies. Simplemente es una política muy determinada de crear centros guetos y, por otra parte, centros de excelencia. Muy pocos centros de excelencia y una cantidad de centros guetos en que los niños, pues, que pase lo que sea, o sea, al fin y al cabo van a encontrar una mierda de trabajo y van a acabar en Carabanchel, pues ya incluso vamos, le ponemos la antesala, que la escuela sea la antesala de la cárcel, ¿no? Es muy llamativa. Ya te digo que la impresión que yo tengo sobre los presupuestos es clarísima. Es decir, que lo que es esa parte de la escuela con la compensación social, ¿no?, de ayuda a aquellos para que poder partir desde el mismo punto de partida, es directamente lo contrario, ¿no? O sea, son presupuestos para un concepto segregador de la escuela y polarizador de la sociedad, ¿no? Y vamos hacia una sociedad, si seguimos con esa dinámica, totalmente polarizada, una sociedad profundamente injusta y por lo tanto profundamente violenta. Sobre una puntualización, tú que estás con Ciudadanos, ¿cómo lo ves respirar? Mira, Ciudadanos se pone permanentemente de perfil. Es decir, la dinámica que ve Ciudadanos en la asamblea es curiosísima, porque para hacer preguntas no hay ningún problema, porque haces. O sea, hay distintas iniciativas, no las preguntas, pues hace unas preguntas súper guays, ¿no? Uy, qué tío más majo, claro, como no implica nada. Para hacer algunas iniciativas en que no te tienes que pringar, pues también parecen muy majos. Ahora ya, entonces votan a favor, porque eso sabes que no hay en ningún lado, ¿no? Es como una declaración del principio. Ahora, cuando ha habido que votar, y Tito está ahí, cuando ha habido que votar cosas ya serias de ley que esas tenían un efecto, ahí se juntan con el PP. Es decir, es hacer un paripé, yo no sé, Tito, que si estás de acuerdo. Sí. Pero es el paripé de mientras sean preguntas, mientras sea discurso, mientras tal, soy muy majo. Cuando tengo que votar, ya, sobre todo cuando se votan por posiciones de ley, cuando se votan cosas que verdaderamente tienen un efecto. ¿A mí por ahí no palabras? Yo me pido la palabra. Pues te la concedo. A ver, yo quería comentar un par de cosillas. A mí hay algo que me preocupa muchísimo y creo que en buena parte es responsable del mantenimiento de la escuela pública, que es la pérdida de independencia de los centros. Me refiero, el equipo directivo está puesto a dedo por la administración. Eso hace que, debido a que si tienen una evaluación positiva van a ganar más dinero que si no la tienen, al fin y al cabo, en muchísimos centros, como que será una inmensa mayoría, le siguen el sueldo a la administración. Se podría hacer mucho más desde los centros de lo que se hace, pero los mismos equipos directivos nos cuartan. La pregunta es fácil de responder. ¿Estáis trabajando en eso? En que el equipo directivo de un centro lo decida la comunidad educativa, padres y el claustro de profesores. Y una segunda pregunta. ¿Padres, profesores y alumnos? No, los alumnos no. Sí, alumnos, sí, verdad. También. Y la segunda cuestión que me preocupa es utilizar la educación como recurso político. No tanto en primaria, porque es más difícil de ver, aunque también, pero
pongo un ejemplo. Aquí muy claro, en Leganés tenemos una escuela de música que se utiliza como recurso político. Ya esté el PP o ya esté el PSOE, ponen a un gestor, un director, que es un cargo político y hace lo que los trabajadores del centro están muy descontentos, pero al fin y al cabo no pueden hacer mucho, porque el cargo es político y no... ¿Cómo podríamos solucionar eso? Que el que esté al frente de una escuela de música, por poner este ejemplo, sea que mínimo que se dedique a la educación. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar ese problema que es inmenso? Primero, con respecto a lo de los directores, cuando hace poco comentaba que para mí la educación era como un reloj que se había ido quitando mecanismos, lo que ha pasado con los directores. Yo cuando empecé, los directores eran escogidos por el claustro y eran los representantes del claustro de profesores frente a la administración. ¿A quién elegíamos? Al más cañero, al que les iba, o sea, al tío más combativo y tal, era el que iba porque era el que iba a ir contra la administración defendiéndonos a nosotros. A lo largo de todo este tiempo, es que lo digo porque son mecanismos que se van cambiando. De repente surgen unos cursos de especialización, ya no se podía elegir a cualquiera, sino a los que tuvieran los cursos de especialización. Pues bien, está bien. Luego ya, esos cursos de especialización cada vez hay menos, con lo cual cada vez hay menos profesores que se puedan convertir en un director. Pero hay un cambio que ninguno percibimos, que era que de repente legalmente el director pasa de ser el representante del centro frente a la administración al representante de la administración en el centro. Es un cambio que, como no se quitó ningún director, ni pasó nada, pasó como precisa. Pero claro, esa es la jugada del siglo, porque cuando empezó con el 2011 la marea verde, pues lo que hicieron fue empezar a caer cabezas de directores. Si tú eres representante del centro frente a la administración, tú no has hecho nada ilegal, pero si tú eres representante de la administración del centro, tú no puedes criticar a la administración. Y de repente dijimos, anda, ¿cómo nos la corrieron hace unos años? Y parecían tontos, ¿no? Y luego, con esa separación del director con respecto al profesorado, ya es muy fácil, con la LOMCE, cambia de decir que ahora solamente lo elige el administración. Si pasamos del 83, que era nosotros eligiendo al más cañero, al más combativo, a la situación actual, hubiera sido imposible. Porque es que, o sea, hubiéramos, yo qué sé, tirado los pupitres por la ventana. Sin embargo, esto es lo de la rana que se calienta, ¿no? Entonces va la rana calentándose. Entonces, todos estos mecanismos son muy complejos y lo que hay que ir haciendo, y es un poco la labor que yo me planteo en las asambleas, volver a ir reponiéndolos, efectivamente. Con respecto a lo segundo, pues evidentemente, es decir, profesionales, y por otra parte, no solo profesionales, una cosa que también ha sido algo que hemos discutido en la asamblea, los inspectores de educación, y eso es una cosa que la que quiero trabajar, los inspectores de educación frente a otras profesiones o a otros sectores, como puede ser pues, Hacienda o como puede ser trabajo, son totalmente dependientes del poder político. Si no tienen ninguna autonomía, con lo cual le mandan inspeccionar unas cosas sí y otras no. Entonces, ¿qué es lo que mandan generalmente a los inspectores? Pues no a ver si funciona bien un centro o no, o si cobran cuotas en los concertados, a lo que están mandando es a mirar las actas de los profesores, a hacer el idiota. Tenemos ahí un cuerpo de inspectores absolutamente, es decir, muy profesional, muy capaz, que les mandan a ver si pillan a un profesor que no ha hecho un acta. Y mientras están todos los concertados ahí cobrando como locos, ¿no? ¿Sabes? Y mientras está habiendo incluso los problemas de que hay profesores que son terribles y que hay un corporativismo que a mí me parece espantoso, ¿no? Lo de, aunque este profesor sea demencial, vamos a ocultarlo. No, si hay un profesor demencial tendremos que ir a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, esta idea de una inspección completamente ajena, que tenga su propio protocolo y que tenga sus normas y unos protocolos que sean totalmente independientes del poder político, para mí es una clave también a lo que Yo quería preguntarle si dentro de las familias y del mundo laboral se habla de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Eso no funciona. Entonces yo quería preguntar si desde el programa de educación de Podemos se ha estudiado la posibilidad de establecer una línea de conciliación o podría ser
se me ocurre, no sé si eso no es, haciendo unas aulas de estudio o tener unos espacios únicos para que los niños puedan estar hasta que sus padres pueden hacerse cargo de ellos, de tal manera que cuando vuelvan a su casa los niños se tiren tranquilamente a lavar horas sin tener que hacer nada. Que eso es muy sano y conveniente. Hay un problema ahora mismo con lo de los deberes tremendo. Entonces le pregunto si desde el programa educativo de Podemos han contemplado esa posibilidad. Nosotros contemplamos la educación infantil gratuita no solo por criterios educativos, sino también por criterios de conciliación familiar, como una etapa que tiene que ser gratuita y que tiene que ser absolutamente accesible, porque es ahí donde está la clave, ¿no? Estos primeros 6 años de vida frente a los demás. Y desde luego, tanto el programa de la Comunidad de Madrid, lo que sí teníamos era una propuesta que era la apertura de centros educativos en horario no lectivo, que tenía que ver con lo que hablábamos de la colaboración. Es decir, sí, es muy difícil que todos los centros abran en periodo no lectivo y ofrezcan un montón de actividades, pero si juntamos a todo un conjunto de centros de Leganés y nos ponemos a colaborar y decimos, pues tú vas a hacer, yo que sé, que hagan deporte aquí y otros podemos plantear, sí que podemos plantear toda una serie de actividades, de centros abiertos y de actividades que puedan perfectamente estar los niños ahí. Claro, eso requiere la colaboración de los centros y que los recursos que tienen los centros sean compartidos para toda una zona. No sé si te he contestado. Pienso que la vida escolar no se termina en el 0 a 6, sino que continúa. Sí, pero por ejemplo, eso, tanto en primaria como en secundaria, lo que teníamos era el plan de apertura de centros en horario no lectivo. Y lo que se planteaba ahí era actividades de todo tipo, que podían ser deportivas, de campeonatos escolares, actividades deportivas, actividades culturales, talleres de teatro, etcétera, etcétera, con monitores, que solamente se pueden entender en la medida en que estás cogiendo una zona amplia. Y entonces los chicos pueden ir de un colegio a otro, porque a mí me gusta el teatro, pues voy a ir, por ejemplo, ¿por qué no hay escuelas de música o escuelas de idiomas? Empezar, es decir, faltan, hay lista de espera en las escuelas de idiomas, las aulas de los centros están vacías por la tarde, en horario no lectivo, ¿por qué no aprovechar ese espacio? Es decir, de intercambio de todo lo que era el proyecto que teníamos, de intercambio de todo lo que es público, escuelas de música, escuelas oficiales de idiomas, etc., de tal forma que los centros estén abiertos y los chicos pueden estar ahí apuntados a un recurso o a otro. Sí, yo creo que actualmente hay planteado un problema o varios problemas en la calidad de la educación y está motivada porque las plantillas, al menos en los institutos, más que acaso en los colegios, existe de que los profesores no se mantienen. Y por otro lado, está la bolsa de trabajo, que está actualmente con una indefinición total. No se sabe cuándo van a salir plazas, si las plazas que van a salir son las coherentes, porque todo eso está repercutiendo en la calidad de la enseñanza. Lo digo desde el punto de padre, en el sentido de mis hijos han ido los 3 a colegios públicos, y entonces en un colegio donde cada año se cambia de profesor, que no puede haber una continuidad, eso va en perjuicio de la educación. Sí, de cara al profesional. Yo tengo ahora un hijo que es profesional, da clases en un instituto. Entonces, ha habido años que estuvo un año en el Hospital del Niño Jesús dando clases en oncología, y la directora decía, por favor, que me dejen a este profesor, porque es lo que necesitamos. Bueno, pues habrá ido otro, a lo mejor mejor que él, pero ya había encajado, y eso está pasando. Es posible de que tiene que haber un número mínimo en los institutos o en los colegios donde no estén cubiertas las plazas al 100%. Pero es que ahora mismo creo que hay, de una forma exagerada, está perjudicando la educación, y en ese sentido sí que se está favoreciendo la concertada, porque tiene las plantillas más fijas y creo que pueden hacer una planificación más coherente. Y en ese sentido sí que tendríamos que aprender y tendremos que ver cómo se soluciona, porque la bolsa de trabajo
todo el mundo tiene derecho a entrar en ella y todo el mundo tendrá derecho a tener su puesto de trabajo. Pero si queremos mejorar la educación, ese problema yo creo que está para solucionar. Solo era eso, sí, entonces... Yo creo que, o sea, eso Tito que me sigue ahí en la asamblea que está sentado, es mi gran obsesión en la asamblea, es la estabilidad, la inestabilidad del profesorado, y efectivamente es una herramienta de desmantelamiento de la educación pública. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Los profesores, cuando están cambiando, pues primero se les destina tarde. Normalmente los centros, cuando empiezan los centros públicos, la mitad del profesorado no está, les citan tarde. Cuanto peor, mejor, ¿no? Es lo que dice la consejería. O sea, no tiene ningún sentido que una comunidad como Castilla y León, que tiene una población estudiantil, que es, yo creo que la mitad de la Comunidad de Madrid, cada convocatoria de concurso de oposición que saca es como 3 de la Comunidad de Madrid. Es decir, el número de plazas que saca es el triple que saca la Comunidad de Madrid, cuando la población estudiantil es mucho menor. Y además de eso, todo el bilingüismo lo que hace es que las listas de interinos estén como completamente turbias, que antes eran unas listas bastante claras y bastante justas. Se ha creado toda una serie de decretos, es decir, hay un machaque del profesorado tremendo en ese sentido, especialmente de los interinos, y es decir, es absolutamente consciente la Consejería de Educación, sabe perfectamente, ¿no? Sí, sé que este año lo que se está planteando en mesa sectorial, es decir, con los sindicatos, sí que se están planteando por lo menos una serie de condiciones mínimas de estabilidad, porque la Comunidad de Madrid es el 42% del profesorado de secundaria, lo cual es una auténtica barbaridad. Un ejemplo que puse el otro día, es decir, el año pasado se contrató a 700 profesores interinos en secundaria a tiempo completo. ¿Cuántas plazas salió en una concurso de oposición? 7. Es decir, claramente, no 700 porque gente como yo tengo mi plaza por ahí, ¿no? Que está en comisión de servicio, que pueda estar. Claro, es que es completamente ridículo. Es decir, toda la política está en perder derechos laborales. Y además, en perderlos, pero además en que ni siquiera seamos conscientes de que los tenemos. Es decir, si cambian tanto las listas, ya uno ni siquiera se considera profesor, sino que se presenta y dice, a ver si esta vez tenemos suerte. Yo cuando veo a los más luchadores de la educación pública, de los interinos, de los que no tienen plaza, pues tienen 40 y pico, 50 años. ¿Por qué? Pues porque ellos sí que saben que son profesores y saben que eso es injusto. Con la gente de 25 años lo que hacen es, o sea, un año trabajas, otro no, 2 sí, otros no. Entonces el crear que las plantillas jóvenes sean las que estén continuamente rotando es también una estrategia política. Pero sí, eso es el que al final consigan que entendamos que el trabajo no es un derecho, sino que es un regalo que nos hacen. Ese es al fin y al cabo el objetivo, ¿no? Como decía Albert Rivera, y que si nos despiden paguemos por ello y tal. Estas cosas. Una pregunta. ¿Han salido el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año que viene? Bueno, era preguntarte, me imagino que seguirá en la misma línea de otros años, pero bueno, ¿qué opinión tenéis allí en los diputados de Podemos y si, bueno, vais a hacer algo con... Sí. Bueno, eso. Ya estamos trabajando en la enmienda a la totalidad, que es lo que, o sea, primero se hace una enmienda a la totalidad, yo la parte de educación ya la he hecho, o sea, pues eso, diciendo que al fin y al cabo es más de lo mismo, es decir, es más dinero a los conceptos educativos, es más dinero a los proyectos de excelencia y es el desmantelamiento completamente tanto de lo público como de las ayudas a aquellos que tienen más atención. Entonces, hemos hecho ya la enmienda a la totalidad, ya la estábamos trabajando y luego tenemos que empezar a hacer enmiendas parciales, ¿no? Las enmiendas parciales yo las voy a hacer siempre, o sea, clarísimamente, el presupuesto de educación de la Comunidad de Madrid tiene 2 objetivos. Por una parte, primar a los centros privados y concertados, privados también, por ejemplo, es impresionante una cosa que ocurre en la Comunidad de Madrid, los estudios de formación profesional de segundo grado, las titulaciones últimas que han salido, que son las más potentes, las que probablemente tengan mucha más demanda, ¿no? No hay ni una en lo público, solamente es en la privada. Entonces se les da unas becas de 3.000 y de 4.000 euros para que estudien allí. Entonces, por ejemplo, esa partida se aumenta.
Entonces es hacia lo privado por un lado y luego por otra parte eso, el bilingüismo, los centros de excelencia, que es donde se va la mayor parte del dinero. Entonces el análisis que he hecho ha sido ese para presentar la totalidad y luego ya empezaremos a trabajar en las parciales. Hola, buenas tardes. A mí me hace mucha gracia el discurso conservador que habla de la libre elección de centros por parte de los padres, que claro, lo hacen de manera tergiversadora, están hablando de más religión o menos religión, pero en realidad no me parece un mal discurso. O sea, que habría la posibilidad de que, por ejemplo, como aquí tenemos en Zarza Quemada una ristra de colegios grandísimo, que uno tenga metodología Montessori, otro Waldorf, otro holística, otro diferentes estilos, diferentes proyectos, diferentes metodologías, e informar a los padres, que sean conscientes realmente de dónde están mandando a los niños. ¿O va a ser, digamos, habrá un modelo más estandarizado para toda la escuela pública? A ver, yo cuando hablaba de proyectos, que los hemos confundido de proyectos, es que claro, yo lo que concibo como escuela pública es una escuela en la que la comunidad educativa participe, no que ofrezca un modelo, sino que se construya desde ahí. Es decir, que los padres participen, que los estudiantes participen y que el profesorado participe. En ese sentido yo me refería a los proyectos autónomos. Es decir, no es yo me voy a especializar en tal metodología, sino poder participar para que el proyecto sea el proyecto de esa zona y de ese colegio. Proyecto desde abajo. Claro, un proyecto que tiene que estar participado por todos los que forman la comunidad educativa. Entonces, en ese sentido, más que... Porque claro, yo me especializo en Montessori y tal, era un poco lo que comentabas, no sé cómo te llamas, sí, que era la de la competencia entre los centros. Pues yo más Montessori que tú. Pues no, yo más no sé cuántos. Nosotros concebimos como proyectos de centro algo que se elabore desde la comunidad educativa y que los padres puedan decir, oye, esto está resultando también mal, vamos a ver si lo vamos enfocando por lo otro. Es decir, que la escuela que nosotros imaginamos o que proponemos luego es una escuela democrática y totalmente participada. Y en ese sentido, que tenga identidad propia, pero no identidad propia para competir con el otro, para ser más Montessori o menos Montessori, sino identidad propia que se pueda plantear, oye, vamos a empezar a plantear una metodología nueva, pues vamos a verlo en estos cursos, vamos a ver cómo se pueda plantear como decisiones de la comunidad educativa, en el sentido autonomía del centro para tomar muchas decisiones, trabajo por proyectos en vez de por asignaturas, por ejemplo, muchos centros se hacen. Es eso, es concebir la escuela no como algo ya puesto, sino como algo que se hace con los que están allí dentro. Y otra muy cortita, Nacho, ¿puedo? Sí. Sobre la educación en casa y el crecer sin escuela, las corrientes antipedagógicas y todo esto. Yo la verdad es que, como yo, o sea, ponemos mucho el acento en la parte social de la educación. Eso, a mí cuando me lo plantean, digo, sí, sí, muy majo todo, pero esto sería el delirio de Esperanza Aguirre. Encantada de la vida, sí, sí, que cada uno eduque en su casa. Vas a ver qué compensación social hay ahí. O sea, directamente que lo que estás haciendo es reproducir de una forma brutal lo que ya hay, cuando la escuela precisamente tiene ese elemento de no reproducción, sino de compensación social y de poner a todo el mundo en el mismo punto de partida. Eso por un lado. Y otra parte que a mí me parece importantísima de la escuela es que vivimos en un mundo muy heterogéneo y muy globalizado. Uno educa en su familia y conocerá a los niños de sus amigos, pero a lo mejor no tiene oportunidad de conocer a otros que no son amigos de los padres. Entonces, el conocer, el empezar desde muy pronto a socializarse con gente que es totalmente distinta a ti, con la que vas a convivir, me parece que es fundamental en la escuela como ese elemento que tiene de socialización amplio. Y en ese sentido, desde luego, la apuesta de la pública tiene que ser esa. Es decir, al contrario, los centros así privados son precisamente los que están sesgando, ¿no? Y solamente uno conoce solamente a los que son iguales que él. Lo bueno de la pública es que uno conoce a todo el mundo. Y además es con el que va a vivir. Así que cuando salga de la escuela, con quien vas a vivir es con esa gente con la que has estado ahí. Entonces a mí ese elemento me parece importante. No soy nada partidaria de... Pero por ese elemento social, por eso decía, no es solamente una aspiración individual, es una aspiración social. Tenemos que educar a gente que sea capaz de convivir con todos los demás. Y desde luego, educando desde casa no es la mejor forma. Buenas tardes. Sin profundizar mucho si es muy visible o no, más visible que antes, o un efecto psicológico, ¿qué tratamiento se le da a la Asamblea desde los distintos grupos parlamentarios? El tema de, digamos, a mí no me gusta llamarlo bullying, porque yo utilizo mucho lo mismo, hablamos del acoso y de la violencia que hay en los centros educativos entre los alumnos,
pero también entre alumnos, profesores, es decir, entre todos los miembros de la comunidad. Claro, a ver, si es un tema que ahora está saliendo mucho... Por eso sin fijarnos que sí, porque siempre ha habido. O sea, yo he ido a la escuela y siempre ha habido. Es decir, quizás a lo mejor, perdón, no tan con respuestas tan agresivas que tenemos ahora de pálidas y demás, pero sí que siempre ha habido cierto aspecto alguno que... Simplemente saber más o menos qué tratamiento se le da políticamente a la asamblea de los distintos grupos y Claro, se ha planteado, sí se ha planteado alguna vez, yo tengo alguna pregunta por ahí que algún día esto es activo. Claro, yo sé que la respuesta del ministro es poner un teléfono de la esperanza. Eso es el alucine total. O sea, es lo que hay que hacer, prevenir, si es que no puedo, o sea, hay que hacer un teléfono de la esperanza. Se está planteando, yo creo que tiene muchísimo que ver eso con el desmantelamiento de los equipos de orientación. Es decir, si hay algo que han quitado completamente, ha sido los equipos de orientación. En el Instituto Ciudad de Jaén, cuando a mí me comentaban que había un orientador para 1.200 alumnos, situación de conflicto, aumento de ratios, aumento de horario, tiene que ver con esas condiciones y por eso aumenta. Es decir, si yo tengo 25 alumnos en clase y además tengo un orientador o dos orientadores y además otra persona, primero, yo controlo qué es lo que pasa en la clase, pero que además tengo una persona que me va a ayudar con eso y que vamos a establecer protocolos. Antes había, y yo he participado alguna vez, en proyectos de convivencia en los centros, en que eran los propios alumnos lo que hacían, lo que intervenían cuando había algún tipo de violencia, cuando empezaba medianamente la violencia, y era una especie de proyectos en que de ayuda individuales. ¿Por qué aumenta eso? Si yo tengo en vez de 25, tengo 40 alumnos, tengo un orientador absolutamente... Primero no me doy cuenta de lo que hay. O sea, yo en los últimos años que daba clases, o sea, yo pasé con los recortes de tener unos 120, 130 alumnos a los 150. Cuando tienes 250 alumnos, o sea, te aseguro que te cuesta mucho conocer a los alumnos. ¿Sabes? Que es un nivel porque se elevan las ratios, pero además se te elevan el número de clases, ¿no? Entonces, la masificación yo creo que es un problema fundamental. Luego, por otra parte, todo el desmantelamiento de orientación, que ha desmantelado también todos estos equipos de convivencia que los llevaba normalmente el orientador y que funcionaban muy bien, que eran estudiantes a los que se recurría cuando había algún problema. Entonces los mismos estudiantes estaban formados específicamente para eso, para mediación, y lo que hacían era resolver un montón de problemas. Si ya el orientador no puede con lo que tiene, menos se han desmantelado muchísimos. Entonces, eso es un poco mi diagnóstico. ¿Hay preocupación? Sí, pero claro, ¿qué es lo que hacen? Vamos a formar al profesorado, y si es que no es formar, no es un problema de formación del profesorado, también lo es un problema de recursos. Es como siempre, es un problema de recursos. Cuando tú quitas profesores, cuando tú quitas recursos humanos, van a surgir problemas, porque no estaban allí para tocarse los huevos, como decía un diputado. No, estaban ahí trabajando, estaban ahí ejerciendo una función que era importante. Bueno, pues tenemos que terminar ya el acto. Yo creo que ha sido... súper interesante y bastante clarificador, así que vamos a darle un aplauso.